Buenos días, siendo las 11 horas con 2 minutos del día 15 de septiembre del año 2020, de la voz presente en la primera sala de audiencias del Palacio de Justicia del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, iniciando la grabación de la audiencia de formulación de imputación mediante aplicación Microsoft Teams, dentro de la carpeta judicial 3068, diagonal 2020, instruida a Ignacio Martínez Aguilar, Julio Pérez Soto y Francisco Arturo Acosta Lara, por hechos constitutivos del delito de fraude maquinado. Audiencia en la cual será presidida por el licenciado Miguel Ángel Eufrasio Rodríguez, juez de control y de juicio oral penal del Estado. ¿Listo, señoría? Gracias. Buenos días. En la fecha y hora señalada por el asistente de sala, se declara iniciada la presente audiencia. Les pido se identifiquen, por favor. Ministerio Público. Aún no se enlaza, señoría, el Ministerio Público. Bien. Luego, entonces, ¿se encuentra algún asesor jurídico? Sí, señoría, buenos días. Licenciado Jonathan Cristian Peña, asesor jurídico de la parte jurídica denominada o negociación Whirlpool. ¿Defensa? Sí, buenos días, señoría licenciada. Cuando ya previamente autorización o aceptar todo lo que están en Licenciado Edilberto, ¿usted a quién representa? Licenciado Edilberto, ¿usted a quién representa? Francisco Arturo Acosta Lara y Julio Pérez Soto, señoría. Represento a Francisco Arturo Acosta Lara y a Julio Pérez Soto. Gracias. Bien, defensa. Su señoría Omar Israel Salinas Gutiérrez, defensor particular del señor Ignacio Martínez Aguilar. Su señoría, también permítame manifestar que el licenciado Jesús Campos Munguía es quien lleva la defensa, pero en la presente audiencia yo compareceré. Bien. Como personas investigadas, ¿quiénes comparecen? Señor Ignacio Martínez Aguilar. ¿Sí? Señoría, buenos días, Francisco Acosta. Señoría, buenos días, Julio Pérez Soto. Gracias. Ministerio Público. Sí, buenos días, su señoría, soy la subsenadora Laura Barrera, agente del Ministerio Público. Un segundo, por favor. Bien, cuestiono, asistente de sala, ¿tenemos correcta comunicación con el licenciado Edilberto González Elizondo? Sí, señoría. Bien. Luego entonces, desde luego, hago ver que la presente audiencia se ha convocado para llevar a cabo formulación de imputación. Esto en contra de los señores Ignacio Martínez Aguilar, Julio Pérez Soto y Francisco Arturo Acosta Lara. Por ello, les hago ver, señores, bueno, en primer término, si se encuentran de acuerdo, ser representados en atención al derecho que tienen a una adecuada defensa técnica por los abogados que se han señalado respectivamente. ¿Cierto? Acepto, señoría. Acepto, señoría. Bien, luego entonces, abogados aceptan y protestan el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo, su señoría. De acuerdo, señoría, acepto y protesto el cargo. Gracias. Con anterioridad, señores, ya habían proporcionado sus datos personales.
Yo no, señoría. Licenciado, adelante, por favor. Claro que sí. Licenciado Mario Israel Salinas Gutiérrez, con cédula profesional 091-28-817, con domicilio para ir y recibir notificaciones en el río Amacruzac 1109-A, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García. Con el tribunal virtual podría ser el tipo de licenciado Jesús Campos Munguía, ya que colaboramos en la misma defensa. Bien. Luego, entonces, ha quedado, se toma nota de ello. Deseo ver, señores Ignacio Martínez Aguilar, Hugo Pérez Soto y Francisco Arturo Acosta Lara. El objetivo principal de esta audiencia es llevar a cabo formulación de imputación. ¿En qué consiste esto? Bueno, el Ministerio Público les va a hacer del conocimiento que está realizando actos de investigación con relación a ciertos hechos y que esos hechos son señalados por la ley como un delito, además de que probablemente ustedes cometieron estos hechos o participaron en los mismos. Por ello les pido pongan atención a lo que el Ministerio Público les va a hacer del conocimiento, ya que al terminar la exposición del Ministerio Público, yo les voy a preguntar a ustedes si entendieron o no estos hechos. Ministerio Público. Gracias, su señoría. Efectivamente, Ignacio Martínez Aguilar, Francisco Arturo Acosta Lara y Julio Pérez Soto les hago ese conocimiento. Un segundo, Ministerio Público. Asistente de sala, ¿podemos cancelar micrófonos? Vamos a cancelar los micrófonos de todos, únicamente va a quedar activado el Ministerio Público. Conforme se desarrolle la mecánica de la audiencia y se les conceda el uso de la voz, activamos el micrófono cada uno, pero los micrófonos deben de estar cancelados para lograr que no se vicie tanto el audio. Ministerio Público, adelante. Gracias. Les hago en su conocimiento que la unidad de investigación a mi cargo le sigue en su contra la carpeta de identificación identificada con el número 74/2016. Esto por el delito de administración fraudulenta. Este ilícito se encuentra previsto por el artículo 396 del Código Penal vigente en el Estado y su sanción se localiza en el segundo supuesto del segundo párrafo del mismo numeral. Asimismo, se les atribuye a ustedes la calidad a Francisco Arturo Acosta Lara la calidad de autor material directo en la comisión de este hecho de conformidad con lo establecido por la fracción primera del artículo 39 y por lo que hace a Julio Pérez Soto y Ignacio Martínez Aguilar la calidad de copartícipes conforme la fracción tercera del mismo artículo 39, todos a título de dolo en términos del artículo 27 del Código Penal vigente en el Estado. Establecido esto, les hago el conocimiento que los hechos por los cuales se les investiga son los siguientes. A ustedes, Francisco Arturo Acosta Lara, se le investiga porque usted se desempeñaba como jefe de compras de la persona moral querellante, denominada Comercial Agrowin, sociedad anónima de capital variable. Esto durante los años de 2012 a 2015, ejerciendo su función como tal en el CEDIS Apodaca, ubicado en la avenida Miguel Alemán, kilómetro 16.13 de la colonia Milagro en Apodaca, Nuevo León, teniendo como subalterno al investigado Julio Pérez Soto y teniendo bajo su cargo todo lo relacionado con las compras de productos, servicios de mantenimiento, remodelación, reparación para el funcionamiento de la empresa a través de requisiciones que se le solicitaban a la también empleada Olivia del Ángel o Alberto Santiago, quienes eran los encargados de las requisiciones a través del sistema interno denominado OneCoin y proceder al análisis de las respuestas de ventas de 3 proveedores antes de proceder a su aprobación para turnarse al área de compras. Estas personas, al advertir la aprobación del jefe de adquisiciones, hacían la liberación de la orden de compra de lo requerido y con base en las funciones que realizaban solicitaron múltiples servicios o productos al proveedor, es decir, a usted, investigado Ignacio Martínez Aguilar, quien entregaba un comprobante fiscal digital que amparaba la prestación de lo requerido suministrado por el producto, y posteriormente usted, Acosta Lara, autorizaba la requisición de lo solicitado, emitiendo una orden de compra, turnándose a la tesorería de la empresa para el pago correspondiente al proveedor. Y de esa forma fue como a través de una auditoría interna que fue elaborada por la contadora Sonia Marroquín, que se descubrió que usted, Acosta Lara y Julio Pérez Soto
en contubernio y coparticipación, con el proveedor Martínez Aguilar, facturaron a la querellante un total de 23 facturas en los años de 2014 y 2015 por la cantidad total de 670,345 pesos de trabajos que no se realizaron o productos que no se suministraron ni recibió la persona moral querellante, sino que fueron utilizados para fines personales de usted, Acosta Lara, arrojándole auditoría. Además, otras 11 facturas a nombre de la empresa Casa Odiel por la cantidad de 92,203,34 pesos. Una factura diversa por 580 pesos expedidas por José Marina. Otras más expedidas por la empresa Eracom por la cantidad de 6,524,80 pesos. Otra más de informática empresarial por la cantidad de 14,161,28 pesos. Una diversa a nombre de la empresa Integrate por la cantidad de 9,687,31 pesos. Y otra más de la empresa SG Proveedores por la cantidad de 10,648,80 pesos. Todas esas facturas que usted autorizó a Acosta Lara juntamente con Julio Pérez Soto y que corresponden a erogaciones de cantidades de dinero de la persona moral querellante por la cual ella no recibió el producto, ni el suministro, ni el servicio requerido por ustedes, incurriendo de esta forma, acreditando de esta forma que usted Acosta Lara tenía una delegación de parcial de facultades sobre el manejo de este SEBI para operar la empresa, para operar los bienes de la empresa, de los cuales usted impuso operaciones o gastos en coparticipación con Julio Pérez Soto, además de Ignacio Martínez Aguilar, para obtener un lucro indebido y en perjuicio de la moral querellante. Las personas que deponen en su contra son los ciudadanos, precisamente el representante legal de la persona moral, el licenciado Roberto Carlos Tanto Madrigal, así como los ciudadanos Olivia del Ángel Nazario y Alberto Santiago Enríquez. Es todo, señoría. Señores Ignacio Martínez Aguilar, Julio Pérez Soto y Francisco Arturo Acosta Lara, ¿entendieron los hechos, señores? Sí, señoría. Sí, señoría. Bien. ¿Defensa alguna precisión o aclaración? No, su señoría. Señoría, nada más quisiera ver si la Fiscalía me puede repetir la clasificación jurídica que mencionaste en sitio de su intervención. Ministerio Público. Sí, es el delito de administración fraudulenta. ¿Dispuesto por qué numeral, Ministerio Público? 396 y sancionado conforme al segundo supuesto establecido en el segundo párrafo del mismo numeral. Y la participación, fiscal, por favor. Quedamos por lo que hace a Francisco Arturo Acosta Lara, es autor material directo en términos de la fracción primera de 39 y los otros dos conforme a la fracción tercera del mismo numeral, como copartícipes. Muchas gracias, sería todo, señoría, me queda claro. Bien. Señores Ignacio Martínez Aguilar, Julio Pérez Soto y Francisco Arturo Acosta Lara, dentro de los derechos que ustedes tienen se encuentra que tienen derecho a rendir declaración con relación a estos hechos. De igual manera les asiste el derecho a guardar silencio. Esto no les perjudica. Les pregunto si desean rendir declaración o no con relación a los mismos. Señor Ignacio. Me recojo al artículo 20. Gracias. Señor Julio Pérez. Apoyo mi derecho de guardar silencio. El señor Francisco Arturo Acosta Lara. No declaro. Bien, en ese entendido se les tiene por haciendo uso del derecho constitucional que les asiste para el efecto de no hacer manifestación alguna. Ministerio Público. Gracias, su señoría. Dada la postura adoptada por los investigados, esta Fiscalía, de conformidad con lo establecido por el artículo 19 constitucional, 310 y 312 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita una vinculación a proceso en contra de los investigados por el delito cuya clasificación jurídica y participación ya quedó establecida en esta audiencia,
asimismo por los hechos por los cuales se formula la imputación. Bien, señores Ignacio Martínez Aguilar, Julio Pérez Soto y Francisco Arturo Acosta Lara, en este momento el Ministerio Público va a solicitar se les vincule al proceso, por lo tanto les tengo que resolver su situación jurídica. Lo puedo hacer en este momento, dentro del plazo de 72 horas o de 144 horas, si es el caso de que ustedes y sus defensores deseen aportar datos de prueba para controvertir la intención del Ministerio Público, que lo es la vinculación al proceso. Por ello les pregunto, ¿en qué momento quieren que le resuelva su situación jurídica? 144. Señores Julio Pérez. Les hago ver que pueden tener comunicación con su defensor. En este momento. Señor Francisco. En este momento, señoría. Bien. Luego, entonces, voy a atender la petición del Ministerio Público de resolver situación jurídica de los señores Francisco Acosta y Julio Pérez en este momento, en cuanto al señor Ignacio, dentro del término de 144 horas. Así es de que voy a señalar fecha para llevar a cabo audiencia donde se podrá resolver la situación jurídica del señor Ignacio. Asistente de sala, me indica fecha, por favor. Un momento, señoría. Gracias. Bien, en lo que me señalan fecha para llevar a cabo próxima audiencia y resolver la situación jurídica del señor Ignacio, voy a señalar cuál va a ser la mecánica de la presente audiencia. Enseguida, el Ministerio Público va a exponer los datos de prueba con los cuales sustenta la petición de vinculación al proceso. Se escucharán estos datos de prueba. Seguido a ello, voy a indicar en qué fecha se resolverá la situación jurídica del señor Ignacio. Es decir, para que la defensa del señor Ignacio y el propio señor Ignacio tengan conocimiento de cuáles son los datos de prueba con los cuales sustenta la petición de vinculación al proceso el Ministerio Público. Hasta ahí concluiría la participación de la defensa del señor Ignacio y del propio señor Ignacio. Es decir, tendrá que permanecer presente unos momentos más hasta escuchar los datos de prueba. Posteriormente, se indicará la fecha de próxima audiencia. Luego, entonces, cuestiono a las defensas si existe inconveniente en tener por reproducidas las peticiones que ha señalado el Ministerio Público, es decir, los hechos y clasificación jurídica. No hay ningún inconveniente por parte de esta defensa, señoría. La defensa del señor Ignacio. No hay ningún inconveniente. Luego entonces, Ministerio Público, adelante. Gracias, señor juez. Bueno, en primer término, como datos de prueba que se solicita que sean tomados en cuenta para la petición de la Fiscalía son los siguientes. En la carpeta de investigación tenemos un escrito de querella presentado por el representante legal de la persona moral comercial Acros Whirlpool, Sociedad Anónima de Capital Variable, de nombre licenciado Roberto Carlos Canto Madrigal. En este escrito de querella, el abogado expuso que su representada es un líder en el grupo empresarial dedicado a la fabricación de aparatos electrodomésticos como lavadoras, secadoras, etcétera, teniendo su domicilio en la avenida Miguel Alemán, en el kilómetro 16.13 de la colonia Milagro, en Apodaca, Nuevo León. Dentro de ese campus hay un área que se denomina CEDIS. En ese lugar es donde se almacenan los productos que serán enviados a distintos lugares para su venta al público. Asimismo, que debido a los procesos naturales de operación
de cada zona de la empresa, se asigna un presupuesto económico que es destinado para cubrir las necesidades que cada área requiera, como reparaciones de aparatos, modificaciones a la construcción, remodelaciones, mantenimiento, suministro de productos, etc. El dinero aprobado se mantiene en resguardo en el área de tesorería, que se encarga de pagar directamente a los proveedores que hayan sido contratados por parte del personal que trabaja precisamente en esa área técnica. Refiere que durante los años 2012 al 2015, en el CEDIS del campus de Apodaca fue contratado Francisco Arturo Acosta Lara, siendo esta la persona que al advertir deficiencias o recibir reportes de parte de su subalterno, Julio Pérez Soto, respecto de compras de productos necesarios o servicios de mantenimiento, remodelación o reparación, el procedimiento era solicitar a Olivia del Ángel o Alberto Santiago que realizaran una requisición en el sistema electrónico denominado OnePoint y proceder al análisis de las propuestas de venta de estos proveedores antes de proceder a la aprobación para turnarse al área de compras, cuyos funcionarios están en el campus que tiene su representada en Celaya, Guanajuato, quienes al momento en que advertían la aprobación del jefe de adquisiciones hacían la liberación de la orden de compra de modo virtual y en base a lo que se requería o del servicio o producto que se iba a aprovisionar como el adecuado. Refiere asimismo el apoderado que de la revisión efectuada a la facturación de proveedores y cuentas pagadas en el área de CEDIS a cargo de Francisco Arturo Acosta Lara, por cuanto hace las compras de la operación y de Julio Pérez Soto de las finanzas, se descubrió que ambos propiciaron la vulneración del sistema de adquisiciones, pues discrecionalmente solicitaban múltiples servicios al proveedor Ignacio Martínez Aguilar, quien concurría a las instalaciones del CEDIS a hacer entrega de un comprobante fiscal que amparaba la prestación de algún trabajo o de un suministro de algún trabajo suministrado, y en razón de ello los denunciados indicaban a Olivia del Ángel y Guillermo García o Alberto Santiago que realizaran una requisición misma que era aprobada precisamente por Francisco Arturo Acosta Lara. Posteriormente, el personal de Celaya, al advertir la aprobación de parte de Acosta Lara de la orden de compra, se turnaba y se facturaba junto al área de cuentas por pagar en la tesorería interna para que se hiciera el respectivo pago al proveedor. Esto es, una de las inconsistencias detectadas durante el proceso de compra es que primero hacían la factura, luego se presentaba su cobro, daban la orden de hacer la requisición, se aprobaba y se creaba la orden de compra. Y cuando Olivia, Guillermo o Alberto Santiago preguntaban por qué había una factura por servicios hipotéticamente ya brindados sin que se previamente se hubiera realizado la requisición y la orden de compra, ellos únicamente le respondían: tú haz la requisición y no preguntes. La empleada de Contraloría Interna de la empresa de nombre Sonia Marroquín realizó una revisión de esas facturas y de sus pagos a ese proveedor, detectando que eran por cobros, por conceptos como trabajos, reparación de rampa, equipo de audio, equipo de comunicación interna, reparación de sala de juntas, iPad, y lo cual les pareció extraño por no tener una especificación particular con los probantes fiscales digitalizados. A partir de esa necesidad de analizar mayormente el caso, fue que en noviembre de 2015 Sonia Marroquín y Luis Flores Trejo entrevistaron a Julio Pérez Soto y a Ignacio Martínez Aguilar. De la entrevista de Julio Pérez Soto arrojó que los datos de los equipos de audio se los llevó Francisco Acosta Lara para usarlos en su casa, mientras que al igual que una cámara fotográfica y una bocina Bose que utilizó para consumo personal. De la práctica sostenida por Ignacio Martínez Aguilar se evidenció que el aparato de comunicación interna consistente en un iPhone, un teléfono iPhone 6 Plus y un dron para tomar fotografías aéreas, se lo compró a petición de Francisco Arturo Acosta Lara y posteriormente se lo entregó a esta persona, y que Julio le indicó que adquirieron lotes de mosaicos y materiales para construcción para ponerlos en casa de Francisco Arturo, los cuales utilizó y dejó en su residencia, que ha cobrado trabajos por no realizados y que los trabajos por los que cobró
le entregó a tanto Julio como a Francisco a través primero cantidades desde los 75 y 100 mil pesos en efectivo, quedándose para sí con el resto de pago efectuado por la persona moral querellante. De los datos de estas entrevistas, obligaron al personal a realizar un análisis de la facturación de 2014 y 2015, encontrándose 23 facturas emitidas por estos conceptos, los cuales arrojaron un perjuicio en contra de su representada por la suma de 670,345 pesos. Esas facturas se expone el nombre del cobrador, el número de factura, la fecha de emisión, el monto pagado, la clave de quien elaboró la requisición y la fecha de elaboración de esta requisición, haciendo una relación de esas 23 facturas, las cuales son las siguientes números: la número 875, 931, 1247, 779, 780, 985, 1233, 1244, 1262, 1273, 1281, 1216, 1221, 1289, 1312, 1316, 1322, 1092, 1327, 1359, 1367, 1381 y 1394. Facturas que van desde el año 2014 hasta octubre del año 2015, las cuales arrojan cada una de las cantidades que dan el monto total reclamado por la querellante. Asimismo, de los hallazgos sobrevenidos en este análisis que hizo la empresa moral, encontraron que se realizaron pagos a proveedores diversos por productos que no se recibieron para el uso de la empresa, tal como fue manifestado en las entrevistas realizadas por la contadora Sonia. Dichos bienes se utilizaron para beneficio personal, y los cuales corresponden a las facturas, de las cuales voy a hacer mención del número de factura, como son la factura 18.092, la 10.079, la 12.901, 12.696, 10.314, 13.533, 13.987, 14.092, 14.463, 15.214 y 19.050. Estas corresponden a las 11 facturas que fueron expedidas a favor de la empresa Casa Osgel y que corresponden a pagos realizados por la moral querellante a favor de esta empresa sin que hubiera recibido el producto por el suministrado, que da un total a la cantidad de 92.203.34 pesos. Asimismo, se encontró la factura 1.298 a nombre de José Marina, la factura 1.524 a favor de la empresa Eracom, la factura número 29.851 a favor de Informática Empresarial, la factura 2.254 a favor de Integratec y la factura 154.586 a favor de la empresa LG Proveedores, de los cuales la víctima refiere que no recibió los productos suministrados por estas personas morales y físicas y que corresponden a objetos o suministros que ella no solicitó y que sí recibió el investigado. Por las cantidades que ya fueron precisadas de la imputación a fin de no ser repetitiva. En total, pagado por estas empresas, asciende a la cantidad de 41.202.19 pesos y que por eso se vieron en la necesidad de presentar esta denuncia. Para acreditar la personalidad y la legitimación del abogado Roberto Canto Madrigal, acompañó a su denuncia copia certificada de la escritura pública 7.571, pasada ante la sede del notario público número 60, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que contiene
Poder generar parapetos y cobranzas otorgado por el delegado del Consejo de Administración de la persona moral Whirlpool Comercial Gatos Whirlpool, Sociedad Anónima de Capital Variable. A esto se suma, su señoría, una serie de documentales aportados por la víctima del delito, que consisten precisamente en todas esas facturas que hice mención, que van desde el año 2015 hasta el octubre de 2000. Bueno, las que ya hice referencia para no ser repetitiva y que se refieren al escrito inicial del querella. Esas facturas fueron expedidas por estas personas morales y además se encuentran acompañadas de una orden de compra, la cual fue autorizada por el investigado, así como se desprende de cada una el concepto por el cual fueron expedidas las facturas por los supuestos proveedores y que corresponden a los servicios que el representante legal de la moral ofendida refiere que no recibió su representada. A eso, su señoría, se suman las dos entrevistas acompañadas por el asesor jurídico de la víctima a la unidad de investigación a cargo de la ciudadana, la primera Olivia del Ángel Nazario. Ella expuso que ella desde el mes de junio de 2015 laboró en el servicio Apodaca, el comercial Gatos Whirlpool, y durante ese tiempo fungía como gerente del área del señor Francisco Arturo Acosta Lara. Ella le reportaba sus actividades a su jefe directo, que era en este caso el investigado Julio Pérez Soto, y que ella participaba en los procesos de compra como asistente administrativo, siendo que el procedimiento que se señalaba por parte de la empresa era el siguiente. Primero se planteaba la necesidad de que se tuviera en el área, por ejemplo, chalecos industriales. A partir de eso, Alberto Santiago o ella buscaban cotizaciones entre los proveedores que ya están dados de alta en el sistema. Se presentaba la cotización y se le mostraba a Julio para que le enseñara a Francisco para que éste lo autorizara. Teniendo la autorización, cargaba la requisición en el sistema OneBoy para esperar la autorización definitiva que colocaba en el sistema el área de compras, cuyos empleados están en Celaya. Cuando teniendo la orden de compra, se le enviaba al proveedor asignado y posteriormente se le entregaba el producto a Alberto o a ella, o supervisaban el servicio recibido. Al inicio de su gestión refiere que en junio de 2015 la empresa la capacitó en su puesto por medio de Alberto Santiago. Él enseñó que para cada compra se pegara a los proveedores que abajo de Whirlpool le señalaba, o sea, los que estaban previamente en una base aprobada, de forma que había determinados productos que solo se compraban en un proveedor en particular. Es decir, por ejemplo, los chalecos industriales se quedarían con un proveedor X y ese mismo debía tener ella debía asegurarse de que fuera realmente el proveedor. Su jefe, Julio Pérez, le señalaba lo contrario, le indicaba que el proceso de cotización del servicio o producto ya se encontraba realizado, por lo que ella contaba con las facturas del proveedor Ignacio Martínez, a quien conocíamos con la clave de IMA, quien era el único proveedor que le comprábamos. A veces Julio le daba cotizaciones para que procediera a comprar, pero yo no hacía el trabajo cotizar, ya él se lo daba hecho. Asimismo, le entregaba las facturas de los servicios o productos, diciéndole que hiciera la requisición, lo que era contrario al proceso de compra, porque primero debía hacerse la requisición, recibir el producto o servicio y después esperar la factura del proveedor. Refiere que de recién entró a la empresa se le hizo un poco extraño la manera de trabajar de Julio, toda vez que su compañero Alberto le había capacitado para llevar este procedimiento de forma distinta, y que en algunas ocasiones le preguntó a Julio cuáles eran los conceptos de los servicios. Toda vez se quedaba cuenta de que se cobraba la factura y no recibía el producto o el servicio, pero que él siempre le contestaba de mal gesto que siguiera haciendo su trabajo, y que el jefe de Julio lo era el señor Francisco Arturo Acosta Lara. Por su parte, Alberto Santiago Enríquez también se le recabó una entrevista por parte de la asesoría jurídica. Él refirió que desde el año 2012 labora en el servicio Apodaca para el comercial Whirlpool. En el proceso hicieron jefe a Francisco Arturo Acosta Lara y que reportaba de actividad directamente a él. Participaba en los procesos de compra como asistente administrativo
y que el procedimiento era el mismo que refirió la ciudadana Olivia, que en el 2015 entró Julio, le indican que él tenía que reportarle las actividades a Julio y ya no a Francisco. Al inicio de su gestión, cada compra se apegaban a los proveedores que abajo que Whirlpool le señalaba, o sea, los que estaban previamente en el sistema. Asimismo, refiere que en el 2015 Julio le indicaba que dejara de comprar con los proveedores asignados para cada producto o servicio y empezara a comprarle al proveedor conocido como Ignacio Martínez, a quien conocían con la clave de IMA. Y yo le decía que no vendía más caro el producto que quien anteriormente no se los vendía, y que tal situación se la comentó a Francisco Arturo, es decir, le informó que Julio le indicaba que compraba un producto de ese proveedor, pese a que yo le indicaba que había otro surtidor que le ofrecía el precio más económico por el mismo producto, pero que Francisco le contestaba que hablara con él, pero que la decisión prevalecía y que debía de comprar el producto con el proveedor más caro, es decir, con Martínez. Una de las cosas que le llamó la atención fue que Julio le daba las cotizaciones para que procediera a comprar, o sea, ya no hacía yo el trabajo de cotizar que me correspondía hacer, porque lo desplazó. En una ocasión Julio refiere que le dio una cotización de un equipo de audio por parte de Ignacio Martínez y le cuestionó que para qué era ese producto requerido, ya que le dijo, hay cosas que ocupa el cliente que no tienes por qué saber para qué se ocupa, tú haz la compra. En varias ocasiones Julio le entregó facturas de servicios o productos, indicándole que hiciera la requisición, lo que era contrario al proceso de compra, porque primero debía hacerse la requisición, recibir el producto o servicio y después esperar la factura del proveedor. Ya que él estuvo cuestionando los procedimientos entre Julio y Francisco, empezaron a desplazarlo y le dijeron que lo cambiarían de zona y lo remitieron al fondo del CEDI, que es un área de recepción de lavadoras, excluyéndole por completo del proceso de compras. Él observó en este proceso que se realizaron antes de que lo movieran, que le cuestionó a Julio sobre las adquisiciones que se hacían a casa Orquel, y se percató de que no se recibieron los productos en el CES. Le llamaba al proveedor y aquellos le decían que Ignacio recogió los productos comprados, y luego le preguntaba a Ignacio sobre esos productos y aquel simplemente le decía, pregúntale a tu jefe, es decir, a Francisco Acosta. Además de esto, su señoría, se encuentran dentro de la carpeta de investigación las ratificaciones de las facturas que fueran expedidas a los supuestos proveedores de productos que fueron pagados por Whirlpool y que corresponden a productos no suministrados a esta persona moral, tales como el representante legal de la empresa Eracom, Abraham Puga Castañón, quien acreditó su personalidad a través de la escritura pública 26.714 de la Notaría Pública número 28, quien notificó la factura que fuera expedida a su favor por parte de la moral querellante. Por la cantidad de 6.124 pesos del 22 de julio del año 2015. Asimismo, compareció Óscar Gerardo Treviño Garza, apoderado de la persona moral informática empresarial integrada, quien justificó su personalidad a través de la escritura pública 1238 de la Notaría Pública número 110 y quien ratificó el contenido de haber recibido la factura por parte de su representada, expedida por Whirlpool a su favor, por la cantidad de 14.161.28 pesos de fecha 15 de mayo del año del 2015. Asimismo se cuenta con la entrevista de Óscar Javier Guajardo Elizondo, representante de Casa Osguel, quien justificó su personalidad con la escritura pública 4.537 de la Notaría Pública número 116 y quien ratificó el contenido y reconoció las facturas que fueran expedidas por parte de Whirlpool a favor de su representada por la cantidad de 92.203.34 pesos. Asimismo se encuentra con la entrevista de Raúl Córdoba Reina, quien es apoderado de la persona moral SG Proveedores, quien reconoció la factura expedida por su representada a su favor por parte de Whirlpool
del 20 de enero del año 2015 por la cantidad de 10.648.80. De igual forma, compareció Pedro Rafael Hernández Guzmán como representante legal de la empresa y persona moral Integratec, quien reconoció la factura expedida a su favor por parte de la moral querellante por la cantidad de 9.687.31 y de fecha 3 de diciembre del año 2015, quien reconoció su personalidad como tal a través de la escritura 2465 de la notaría número 127. Y de igual forma compareció la persona física José Antonio Marina González, que de igual forma reconoció una factura por la cantidad de 580 pesos que se expidiera a su favor de parte de Whirlpool de fecha 4 de agosto del año 2015. Su señoría, estimando que con esos datos de prueba son suficientes para acreditar que tanto el investigado Francisco Arturo Acosta Lara, en su participación con Julio Pérez Soto y Ignacio Martínez Aguilar, realizaron a través de esa delegación de facultades que tenía Acosta Lara para el manejo de el sello de los bienes y del proceso de adquisición de compras para los suministros o para la adquisición de suministros o bienes o servicios a favor de la querellante, supuso operaciones o gastos en perjuicio de la moral, pues en coparticipación con precisamente las dos personas, su subalterno y el sujeto cliente Ignacio Martínez Aguilar, ocasionaron un perjuicio económico por la víctima, el cual ya fue precisado por esta fiscalía, motivo por el cual se solicita la vinculación al proceso. Asimismo, en este acto solicito que se le conceda el uso de la voz al asesor jurídico por si quiere enunciar algún dato de prueba distinto de que se haya sido omitido por parte de esta fiscalía y del cual solicite que sea tomado en cuenta. Sería todo, señoría. Asesor jurídico. Sí, señoría, muchas gracias. Hacerle el conocimiento que en relación a la personalidad con la cual mi representado o el representante comparece, lo es con la escritura ya mencionada por la fiscalía. Este poder le fue dado por el Consejo de Administración de dicha moral ofendida. Asimismo, informar que dentro de la carpeta de investigación se cuenta con otro dato de prueba consistente en la entrevista, señoría recabada a Cristian Israel Ortiz Oliva, en fecha 28 de mayo del 2019. Cristian Israel funge como personal de seguridad de la moral ofendida ya citada. Este manifestó que tiene 2 años y medio laborando en la negociación Whirlpool y que se encuentra en el área de seguridad corporativa. Señala que desde los años 2011 se ha desempeñado en el puesto de monitorista, coordinador de centros de control, líder de seguridad de la planta Whirlpool, líder de la planta de seguridad en Ramos Arizpe, jefe de seguridad en el área logística. Y en el que interesa, su señoría, menciona que en el 3 de diciembre del año 2015 se contactó con él Alberto Santiago Enríquez, empleado de la denominada Whirlpool, que le comentó que se encontraba en el área de Celis, que sin embargo le habían cambiado de área por orden del jefe Francisco Arturo Acosta Lara y que eso se debió a que, como ya lo dijo la fiscal, inició a hacer funcionamiento respecto a las compras ya citadas por la fiscal. Que en muchas ocasiones los productos y los servicios que fueron pagados y contratados por estas dos personas, Francisco Arturo Acosta y Julio Pérez, nunca fueron brindados y que el precio era muy elevado. Y ante esta situación, Cristian Israel le solicitó a Santiago que presentara una denuncia anónima en la línea de compliance de Whirlpool para efecto de iniciar una investigación interna. Que este relato o esta investigación interna dio como resultado lo siguiente: que Cristian Israel Ortiz Oliva se abocó a buscar en la red social denominada Facebook los perfiles de las personas hoy denunciadas y que encontró el señor Francisco Arturo Acosta Lara y bajo el usuario denominado Paqui Yankee, así como el de su novia Brenda Claudia Sauceda, bajo el perfil Brenda Sauceda. Tiene perfiles, el señor Cristian Israel pudo verificar que en diversas imágenes se apreciaba lo siguiente: que era un porcelanato Montalto chocolate de 15x90 de 1.09 metros cuadrados, un porcelanato o Okume Yute de 15x90
de 1.35 metros cuadrados, un piso macerata, más de 60 por 60, un arreglo de flores donde aparecía la señora Brenda Saucedo, una bocina marca Bose con Bluetooth y una cámara Canon EOS Rebel T5 y un piso de cantera 45 por 45. Y de esta situación, el señor Cristian Israel agrega diversas fotografías en las cuales evidentemente se aprecia el señor Francisco, se ven los artículos ya mencionados, los cuales fueron facturados a bien representados. De igual forma, he de hacerle su conocimiento que respecto a las facturas mencionadas por la Fiscalía, me abocaré a señalar cada concepto y orden de compra que viene dentro o que ampara el citado artículo. Que respecto a la factura número 1092, esta corresponde a la del concepto de desmantelamiento de rampas y lo constituye por la cantidad de 87,000 pesos. Esto, como ya lo dijo la Fiscalía, encuentra un eco con la orden de compra emitida por Comercial Acros Whirlpool. El número de orden de compra es la 5701 58 56 14. En esta orden de compra se aprecia que el proveedor resulta ser Ignacio Martínez Aguilar. De igual forma, es el mismo concepto de desmantelamiento de rampas por la cantidad ya señalada de 87,000 pesos. La factura ya antes mencionada de 1092, como lo dijo la Fiscalía, es expedida de favor de, o es expedida por el señor Ignacio Martínez en favor de mi representante. Respecto a la factura número 1216, esta es por la descripción de retrabajos de unidades por la cantidad de 14,877.00. Esta de igual forma cobra un soporte, la cual contiene, ese soporte es una orden de compra emitida por Comercial Acros Whirlpool bajo el número 5701610425 y como proveedor o vendedor señalan a Ignacio Martínez Aguilar por la cantidad ya mencionada, 14,877. Asimismo, respecto a la factura número 1221, esta es de igual forma, el concepto es retrabajo de unidades por la cantidad de 15,555.60, la que de igual forma cuenta con un soporte respecto a una orden de compra emitida por mi representado, es decir, por Whirlpool, bajo el número 5701612957 y de igual forma se señala como proveedor el señor Ignacio Martínez Aguilar. Respecto a la factura número 1233, esto de igual forma constituye retrabajos de unidades por la cantidad de 15,242. Esta, como ya se menciona, también cuenta con una orden de compra, la cual es la número 5701616671, de la cual de igual forma se desprende que el señor Ignacio Martínez Aguilar resulta ser el proveedor y quien factura es mi representada Comercial Acros Whirlpool. Respecto a la factura número 1242, de igual forma es el mismo concepto ya antes mencionado, unidades retrabajadas. La cantidad total es de 14,929.20. Esta de igual forma cuenta con una orden de compra número 5701619410 y señala como proveedor al ya citado Martínez Aguilar y quien factura es el representante. La otra factura, la 1247, lo constituye por la cantidad de 232. Asistente Sala, perdimos comunicación. Un segundo, por favor, asesor jurídico. Sí, se me cortó. Sí. La factura, descripción de factura 1247. Sí, esto es una cantidad de 232,000 pesos. El concepto lo es por reparación de junta, sellado de huecos y mantenimiento de techo de nave. Esta de igual forma, su señoría, cuenta con una orden de compra, la cual es la 5701619540,
De igual forma, el proveedor resulta ser Ignacio Martínez Aguilar y quien factura es el representado comercial Acros Whirlpool. Se cuenta de igual forma con la factura 1262, la cual ya mencionó la Fiscalía, resulta ser un retrabajo semana agosto 1. Es por la cantidad de 21.088.80. Esta factura de igual forma cuenta con una orden de compra, la cual resulta ser la 5701-620268. En los mismos términos, resulta ser el proveedor Ignacio y quien factura es mi representante. Asimismo, su señoría, bajo el mismo concepto, en la factura número 1273, lo es de trabajo semana 2 agosto, esto es por la cantidad de 21.506.40, expedida por Ignacio Martínez en favor de Comercial Acros Whirlpool, la cual asimismo cuenta con la orden de compra número 5701-622503, la cual el proveedor ya mencionado, resulta ser Ignacio, y la factura, o la persona que factura, la persona moral, es Comercial Acros Whirlpool por la misma cantidad previamente citada, 21.506.40. De igual forma se cuenta con respecto a la... Un momento, señorita. Se cuenta con en la factura respecto a la factura número 1289. Esta lo es por retrabajo semana 4 agosto por la cantidad de 22.028.40 pesos. Asimismo, esta cuenta con la orden de compra número 5701-630241. Esta orden de compra es expedida por mi representada en favor de Ignacio Martínez Aguilar. Asimismo, respecto a la factura número 1312, esto es retrabajo semana 1, este es el concepto, y la cantidad es de 21.924. Esta factura, de igual forma, señoría, cuenta con un soporte que es la orden de compra número 5701-632287, expedida por Comercial Acros Whirlpool en favor de Ignacio Martínez Aguilar por la cantidad previamente citada. Respecto a la factura número 1316, el concepto resulta ser de trabajo semana 2, la cantidad resulta ser 21.663.00. Esta de igual forma cuenta con su orden de compra, la cual es la número 5701-639683. De igual forma expedida en favor de Ignacio Martínez Aguilar, facturada por Comercial Acros Whirlpool. Respecto a la factura número 1322, la descripción o el concepto de trabajo semana 3 por la cantidad de 22.185 pesos. Esta de igual forma cuenta con una orden de compra, la cual resulta ser 5701-637897, expedida por mi representante a favor del señor ya citado Ignacio Martínez Aguilar. La factura número 1327 cuenta con el concepto de retrabajo semana 4 por la cantidad de 21.715.20. Esta de igual forma cuenta con la orden de compra número 5701-640621, en la cual de igual forma resulta ser el proveedor Ignacio Martínez Aguilar y quien factura es mi representante. Respecto a la factura número 1359, el concepto resulta ser de trabajo semana 1, la cantidad total 21.141. La orden de compra resulta ser la 5701-644686, la cual de igual forma fue expedida en favor de Ignacio Martínez Aguilar por Comercial Acros Whirlpool.
Respecto a la factura número 1367, la descripción resulta ser de trabajo semana 2. La cantidad resulta ser 21.715.20. Y esto sería de igual forma existe dato de prueba consistente en la orden de compra número 5701-650543 expedida por de igual forma comercial con grupo el favor del señor Ignacio. Respecto a la factura número 1381, resulta ser de trabajo semana 3, por la cantidad de 21.297.60. Esta factura que expedida por el señor Ignacio en favor de mi representada, y de igual forma se cuenta con un dato de prueba consistente en la orden de compra número 5701-65-2070 expedida en favor de el señor Ignacio Martínez Aguilar por representar. Asimismo se cuenta con la orden, respecto a la factura número 1394, esta resulta ser de trabajo semana 4 por la cantidad de 21.402. Esta señoría cuenta con la orden de compra número 5701-65-2634, en la cual de igual forma el proveedor resulta ser Ignacio y la jefa es poder representar. Esta que sigue, señoría, es un equipo de audio para búnker. Esta respecto a la factura número 0779 por la cantidad de 6.960.00. Esta de igual forma cuenta con un soporte que es la orden de compra número 5701-50-85-79, en la cual el proveedor resulta ser Ignacio Martínez Aguilar y quien factura es representado. Respecto a la factura número 0780, el concepto resulta ser equipo de audio para sala de juntas por la cantidad de 11.600. Esta de igual forma cuenta con la orden de compra número 5701-50-85-76, en la cual de igual forma quien factura es muy representada en favor del señor Ignacio Martínez. Asimismo se cuenta con, respecto a la factura número 0875, el concepto de centro de comunicación en búnker por la cantidad de 13.073.20. Esta de igual forma cuenta con la orden de compra número 5701-537428. Asimismo, respecto a la factura número 0931, este es uno de aparato de comunicación interna, este es el concepto, y la cantidad estriba en 19.720. Esta de igual forma cuenta con una orden de compra número 5701-551-789, en la cual de igual forma quien factura es Comercial Agro Whirlpool y el proveedor es Ignacio Martínez. Respecto a la factura número 0985, lo constituye por reparación de rampas bajo la cantidad de 87,000 pesos. Esta de igual forma cuenta con una orden de compra consistente en el número 5701-564317, igualmente facturada por Comercial Agro Whirlpool en favor del señor Ignacio Martínez Aguilar. Respecto a todas las facturas antes mencionadas del señor Ignacio Martínez, su señoría, debe decirse que en el rubro en la parte superior señala que la actividad del señor resulta ser plomería, electricidad, pintura y mantenimiento. Respecto a la factura número 18092 de Casa Osger, esta es en las instrucciones cantera negro, 45 por 45 por 1.62 metros. Esto es por la cantidad de 3.074.76. Esta de igual forma cuenta con el soporte de la orden de compra número 57-015-44-53-7, en la que quien factura es mi representada en favor de Casa Osger S.A.D.S.V. De igual forma, respecto a la factura número 179 o 10.079, esto es por una cantidad de 3.857
Y la descripción es cantera negro, 45 por 45, 1.62 metros cuadrados. Esta de igual forma cuenta con su orden de compra número 57014, 57547, expedida por mi representada o facturada por mi representada en favor de Casa Oscar S.A. de Sujetos. Respecto a la factura número 12.901, esto es por la cantidad de 896.77 y la descripción señala 7 unidades de laberinto beige, 20 por 20, 1 metro cuadrado. Esta de igual forma cuenta con su orden de compra número 5701, 484726, es facturada por Comercial Actos Whirlpool en favor de Casa Oscar. Asimismo, respecto a la factura número 12.696, representa diversos rubros como bulto mixto, arena del 5, Megamix, cemento, Thermotec, ensamble básico, estuco, piso macerata mate, 60 por 60, Boquillex Plus, todos ellos por la cantidad total de 13.482.48. Esta factura cuenta con un soporte que resulta ser la orden de compra número 57014 84090, facturada por Comercial Actos Whirlpool en favor de Casa Hotel S.A. de Sujetos. Respecto a la factura número 10.314, el concepto resulta ser caja piso Okuma Yute 15 por 90, 1.35 por la cantidad de 21.993.93. Este se expedida por Casa Osgel. Esta de igual forma cuenta con una orden de compra en la cual resulta ser las 57.014, 59.388, facturada por Comercial Actos Whirlpool en favor de Casa Osgel. Asimismo, respecto a otra factura, la número 13.553, expedida por Casa Osgel, resulta ser la descripción de los conceptos: punto arena 5, resumidero cuadrado 15 por 15, Megamix, cemento, cantera negro 45 por 45, Megamix, Boquillex. Esto es por la cantidad de 2.352.27. Este asimismo cuenta con la orden de compra número 57014 88 expedida facturada por Comercial La Cruz en favor de Casa Osgel. Respecto a la factura número 13.987, expedida por Casa Osgel, la descripción resulta ser porcelanato Montalto chocolate 15 por 90, 1.08 por la cantidad total de 13.232.03. Esta asimismo cuenta con el soporte consistente en la orden de compra número 57.014 92.14.2, expedida por Comercial Actos Whirlpool en favor de Casa Osgel. Respecto a la factura número 14.092, esta es por la excepción de rotomartillo de media y una broca para concreto. Esto es por la cantidad de 1.734.56 y esta asimismo cuenta con la orden de compra número 57.014 99.040. De igual forma, quien realiza la orden de compra es mi representada en favor de Casa Osgel. Respecto a la factura número 14.963, esta resulta ser por 28 unidades de pieza de porcelanato Montalto chocolate 15 por 90.08. Esta es por la cantidad de 20.160.99. Esta de igual forma esta orden de compra es emitida por Whirlpool en favor de Casa Osgel y el número es 57.015.05939. Respecto a la factura número 15.214,
Esta de igual forma contiene diversos conceptos, el cual resulta ser Pegamix, un gabinete para lavabo modelo exclusivo, una mezcladora, un brazo, una regadera, una mezcladora y un juego de empotrar cromado, por la cantidad de 10.324.50. Esta de igual forma cuenta con la orden de compra número 57015 12 52 4. Asimismo se cuenta respecto a la factura número 19.050. Esta contiene diversos conceptos, la cual resulta ser cantera negro 45 por 45, número para casa latón, número para casa latón, número para casa latón, timbre inalámbrico, manguera tramada, esto por la cantidad de 1070.25. Esta de igual forma cuenta con la orden de compra número 57015 58 197, de igual forma, en la cual es expedida por Comercial Acros Wilson en favor de Casa Guadalupe. Asimismo, respecto a la factura número 1298, esta es respecto a arreglos de globos por la cantidad de 580 pesos. Esta factura fue expedida por José Antonio Marina González. Y esta factura de igual forma cuenta con el soporte de materiales existentes en la orden de compra número 57016 17 47 13. De igual forma, respecto a la factura número 1524 expedida por Eracom, esta contiene como concepto la compra de una bocina Bose con Bluetooth por la cantidad de 6.124.80. Esta de igual forma cuenta con la orden de compra número 57016 12 44 6. Quien emite la orden de compra es mi representante en favor de Heracom. De igual forma se cuenta con la factura número 29.851. Esta resulta ser por una cámara Canon EOS Red T5 por la cantidad de 14.161. Esta factura es expedida en favor de mi representada por Informática Empresarial Integrada, y esta factura de igual forma cuenta con el soporte de la orden de compra número 57015 85 78 6. Esta orden de compra es expedida por Whirlpool en favor de Informática Empresarial Integrada. De igual forma, respecto a la 2254, expedida por Integratec en favor de Comercial Acros Whirlpool, esta contiene una Toshiba TV LED de 50 pulgadas. Esta factura es expedida por la cantidad de 9.687.31. Y de igual forma cuenta con la orden de compra número 57015 17593, expedida por Whirlpool en favor de Integratec. Asimismo, respecto a la factura número 15.000, por la factura expedida por Proveedores S.A. de Sucre, es una cafetera Combo Pixie 60 por la cantidad de 10.648.80. Esta factura en el número 154.586. De igual forma cuenta con su orden de compra número 5701 53 71. Esta orden de compra es expedida por Comercial Acros Whirlpool en favor de SG Proveedores que sea de
Siendo así, señorías, debemos de tomar en cuenta lo que ha mencionado la Fiscalía respecto a que los señores Francisco Arturo Acosta Lara, Julio Pérez Soto e Ignacio Martínez, principalmente, como ya lo dijo la Fiscalía, Julio Pérez Soto, como autor material, bajo su calidad de encargado del área de service, teniendo bajo su disponibilidad un presupuesto asignado por mi representada, destinó los recursos de manera dolosa a objetos personales y a servicios que no fueron contratados. Y esto cobra de relevancia porque el señor Cristian Israel Ortiz Liva, en la cuenta del perfil ya mencionado de Facebook del señor Francisco Arturo, se ven diversos artículos de los cuales guardan relación con las facturas que hemos mencionado en que hace un poco debidamente personal, como por ejemplo los tipos de pisos cerámicos contratados o pagados por Whirlpool. Se ven dentro de estas fotografías que llega el señor Israel, que en el interior de la casa obran estos objetos. De igual forma, respecto a que sale con su pareja, se puede advertir que en la parte inferior o en la parte trasera se ve esta cantera que acabo de mencionar, la cual guarda debida relevancia con la señalada por Casa Oscar S.A.S.V. por la cantidad de 11.622.82. Así, señoría, tomando en consideración todos los datos de prueba ya expuestos, las irregularidades detectadas por su subalterno en Santiago, así como Olivia del Ángel Rangel, en los cuales ellos se ejecutaron debidamente cuál es el protocolo para seguir una orden de compra, hacer el pago, la contratación del producto, da a suponer, al menos en esta instancia y con datos ya mencionados, que efectivamente el señor Francisco Arturo Nada y Julio Pérez Soto, teniendo estas facultades de compra, las cuales no eran de cierta manera auditadas, pues él tenía la confianza de la empresa, o realizaron las compras y servicios ya mencionados, y los cuales inclusive algunos no fueron entregados a mi representante. Bajo esta situación, nosotros consideramos que debe de considerarse la otra vinculación a proceso solicitado por la Fiscalía. Ministerio Público, ¿abona algo más? Su señoría, hacemos nuestras cada una de las manifestaciones hechas por la asesoría jurídica, es todo. Bien, luego entonces, hasta este momento el Ministerio Público ha expuesto los hechos por los cuales solicita se le vincule a proceso a los investigados y los datos de prueba con los cuales sustenta esta petición, haciendo suyo lo que ha expuesto el asesor jurídico. Luego, entonces, hasta este momento, señalo fecha para próxima audiencia donde se resolverá la situación jurídica del señor Ignacio Martínez. Asistente Sara, ¿me indica fecha, por favor? Sí, señoría, sería para las 8 horas del día 21 de septiembre del año en curso. Ello en esta misma sala, número 1 de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, informándoles a la defensa, imputado, así como a la fiscalía, que la liga en la cual accesaron a esta plataforma, Microsoft Teams, subsiste en dado caso de que sea su deseo y en aquella temporalidad accesar a la plataforma. Bien, luego entonces quedan debidamente notificados Ministerio Público, Defensa y el señor Ignacio Martínez para que comparezcan a la audiencia en fecha ya señalada para resolver su situación jurídica. Ministerio Público, en cuanto al señor Ignacio, ¿alguna otra manifestación o petición? Ninguna, su señoría, nos damos por notificado de la siguiente audiencia para resolver sobre la vinculación al proceso de esta persona. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Algunos términos. Defensa, finalmente. Sí, su señoría, además quisiera confirmar 8 horas del 21 de septiembre, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Señor Ignacio, ¿desea manifestar algo finalmente? No, mi señoría. Gracias. Entonces, no es necesaria su presencia en este momento. Defensa y el señor Ignacio, quedando debidamente notificados para comparecer en la fecha indicada. Gracias. Gracias.
Buenas tardes. Igualmente. Bien, continuamos entonces. Defensa, adelante. Muchas gracias, señoría. Bueno, señoría, esta defensa no se encuentra de acuerdo con la petición de vinculación a proceso realizada por la Fiscalía. Bueno, pues por diversas circunstancias, señoría. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría, en su fracción tercera, establece que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se deben de desprender actos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y que probablemente lo haya cometido mis representados. Aquí es donde está la situación que esta defensa va a alegar. Bueno, señoría, primeramente quisiera manifestar que la entrevista que mencionó el asesor jurídico realizada al señor Cristian Israel, bueno, esa entrevista no se me corrió trasladado por el asesor jurídico, señoría, lo cual nos deja en un estado de indefensión, por lo tanto solicitaría que se excluya del material probatorio para resolver en esta audiencia, señoría, primeramente. En segundo lugar, al igual que las fotos supuestamente obtenidas del Facebook del señor Francisco Arturo Cotarara, tampoco se le ocurrió traslado y ninguna de ellas. De igual forma solicitaría que se excluyera de este material de prueba. Ahora bien, señoría, hay una factura que mencionan, es la número 13.533. Esta se expidió, señoría, a nombre de una diversa moral que se llama Grupo Internacional SDRL DCB. Por lo tanto, también solicitaría que se excluya y no se tomara en cuenta para resolver, ya que aquí la persona afectada es comercial Cruz Whirlpool, no la diversa Grupo Internacional. Ahora bien, señoría, algo que llama la atención de esta defensa es que son 23 facturas las que menciona la Fiscalía y el asesor jurídico. 23 facturas que supuestamente de diversos proveedores. Son diversos proveedores en las que supuestamente la moral afectada no recibió este servicio y sin embargo las pagó. Algo que llama la atención de esta defensa, como lo mencionaba, es que la Fiscalía fue omisa, su señoría, al manifestarle nada más que los representantes legales o las personas que expidieron estas facturas fueron a ratificar el contenido de las facturas ante la Fiscalía, pero lo que omite la Fiscalía mencionar, señoría, es que, por ejemplo, el señor Abraham Cuba Castañón, que es representante legal de ERACOM, él dice en su entrevista que no conoce a ninguno de los 3 imputados y manifiesta que reconoce la factura y se la solicitó Olivia del Ángel y la empresa es Comercial Cruz Whirlpool, y dice que cada vez que esta empresa le solicita sus servicios se le facturan los mismos y desconoce los hechos de la investigación. Es decir, este señor, todas las facturas de la CUN, el señor la reconoce, el representante legal reconoce el servicio prestado, pero jamás no dice que no se prestó el servicio, como lo afirma el querellante. Sin embargo, esta persona reconoce estos servicios y dice que ni siquiera conoce a ninguno de los 3 imputados. Ahora bien, señoría, Oscar Gerardo Treviño Lanza, él es el representante legal de Informática Empresarial Integrada. Él declara en los mismos términos
Él declara que tiene una relación comercial con Atlas Whirlpool y por tal causa le expide facturas. Dice que no recuerda el nombre de la persona de Whirlpool con la que tiene comunicación y reconoce las facturas y los servicios prestados, mas no reconoce, manifiesta no conocer a ninguno de los tres imputados. Por otra parte, Óscar Javier Guajardo Elizondo. Él es representante legal de Casa Osger. Él dice también que no conoce ni a Julio ni a Francisco Arturo, que son mis representados. Dice que Comercial Apros Whirlpool es uno de sus clientes con los que tratan dicha empresa, porque dice que son varias las facturas que le has pedido y las reconoce los servicios, el contenido de las facturas, y como lo repito, no conoce a ninguno de los tres imputados. Ahora bien, señoría, Raúl Córdoba Reina, él es representante legal de SG Proveedores S.A.D.C. Él manifiesta en su entrevista que no conoce a ninguno de los tres imputados, que uno de sus clientes de la empresa que él representa es la ahora ofendida Comercial Apros Whirlpool, que una vendedora de nombre Mayra Judith Pequeño es quien atiende los pedidos de Comercial Apros Whirlpool, reconoce las facturas y el contenido de las mismas como servicios o artículos vendidos o prestados. Ahora, Pedro Rafael Hernández Guzmán, él representa a la empresa Integratec S.A.D.C.B. Él en su entrevista, señoría, manifiesta: no conozco a ninguno de los tres imputados. Y él manifiesta que uno de sus clientes es Comercial Apros Whirlpool, que una empleada de nombre Brenda Díaz es la vendedora que atiende los pedidos de esta empresa y reconoce las facturas mostradas, los servicios, todo el contenido de las facturas. José Antonio Marina González, él en su entrevista dice que no conoce a los imputados, reconoce la factura expedida como suya y manifiesta que no recuerda quién se les pidió ni qué día. Ahora bien, señoría, las pruebas que la Fiscalía dice tener, o los datos de prueba, es, hacemos un resumen, y dijo que era la querella presentada por la parte ofendida, las facturas, la declaración de Olivia del Ángel y la declaración de Alberto Santiago. De estos datos de prueba, señoría, pues se desprende que a lo mejor probablemente se llevó a cabo algún proceso pues contrario al proceso de compras, mas no se permite de ninguna manera que no hayan recibido el servicio en la empresa Comercial Apros Whirlpool con respecto a las facturas mencionadas anteriormente, de los proveedores mencionados anteriormente. No hay ningún dato de prueba, señoría, que acredite que no se recibieron esos servicios. Hasta los proveedores, los que expidieron esas facturas, reconocieron las facturas y no conocen ninguno a mis representados. Por lo tanto, señoría, esta defensa considera que no hay ningún dato de prueba que considere ni siquiera que pudiera indicar, ni siquiera de manera indiciaria, que mis representados tienen algo de responsabilidad en los hechos que se les atribuyen. Ahora bien, señoría, hago de su conocimiento también, señoría, mencionó la fiscal que en la querella
el querellante, el representante legal, manifestó que se le hicieron unas entrevistas a Julio, a Francisco y a Ignacio, y que estos, pues, confesaron una serie hicieron una serie de manifestaciones. Hago su conocimiento que dichas entrevistas, para empezar, no se encuentran en la carpeta de investigación. No se ofrecieron como prueba en este momento. Nada más, la Fiscalía hizo referencia a lo que manifestó la parte ofendida o la parte víctima, el representante legal de la empresa. Además de que estas entrevistas son violatorias al derecho de autoincriminación de mis representados. ¿Cómo puede ser posible que ellos vayan y manifiesten diversas circunstancias que los incriminan? Esto es completamente ilegal a consideración de esta defensa, señoría. Además, como ya lo mencioné, de que estas entrevistas no se encuentran en la carpeta de investigación. Ahora bien, señoría, con respecto al delito que pretende atribuir la Fiscalía a mis representados, bueno, señoría, pues este delito no es el de administración fraudulenta, señoría. Considera esta defensa, salvo su mejor opinión, que este delito no es aplicable. Hay atipicidades de este momento. Hay atipicidades de este momento con respecto a la imputación de este delito. Se requiere para este delito alguien teniendo una delegación parcial de facultades, lo cual no está acreditado por ningún acto de prueba. No hay ningún contrato de trabajo que acredite que los representados Francisco, Arturo o Julio hayan tenido una delegación parcial de facultades para el manejo, cuidado o administración de bienes de la empresa. Señoría, también este numeral, este delito requiere como elemento que se cometa alterando la contabilidad, aparentando contratos, alterando precios, costos, suponiendo operaciones o gastos, o exagerando los que hubiera hecho. Señoría, en ninguno de estos supuestos se encuentran las actividades que se le están intentando atribuir a los representados. Ahora bien, señoría, con respecto también a la participación que le atribuye la Fiscalía a mi representado, manifiesta que a Francisco Arturo Costa Lara como autor directo, y a Julio y al señor Ignacio en coparticipación. Esta defensa considera que no hay ningún dato de prueba, ninguno, que acredite o que haga presumir un dominio funcional del hecho, que es algo que se requiere forzosamente para que se acredite una coparticipación delictiva. Por tal motivo, señoría, esta defensa considera de la misma manera no hay alguna participación ni de Julio ni de Francisco. Por lo tanto, esta defensa solicitaría se le dictara un auto de no vinculación al proceso en estos términos, señoría. Es cuanto. Ministerio Público. Gracias, su señoría. La Fiscalía, no comparte los argumentos de la defensa en el sentido de, primeramente, no huir detrás hacia adelante de que no haya tipicidad en el caso concreto. Consideramos que esa delegación parcial de facultades en contra de Francisco Arturo Costa Lara quedó justificada precisamente con la propia manifestación de la víctima, quien lo señala como jefe de compras, asimismo que tenía ciertas facultades para el manejo y cuidado de los bienes de la persona moral, a ser el encargado del sede y lugar donde se realizan órdenes de compra, y que él era el autorizado para llevar a cabo estas acciones. Asimismo, que requería la moral ofendida, y esto fue señalado no solamente por la representante de la moral ofendida, sino también por las personas que repusieron en contra de los investigados, como son la señora Olivia del Ángel Nazario y Alberto Santiago Enríquez. De estos datos, su señoría, creo que la Fiscalía estima que sí existen elementos por el momento suficientes para poder iniciar un proceso en contra de ellos, porque además de que de esta delegación parcial de facultades se demostró que efectivamente actuaron en coparticipación
¿Por qué? Porque Julio Pérez Soto era el alterno de Francisco Arturo Acosta Lara, y la persona que se prestaba para realizar o adquirir estos bienes o servicios supuestamente recibidos a nombre de la ofendida lo es precisamente el proveedor Ignacio Martínez Aguilar, que fue señalado estas dos personas también por estos dos testigos, además por el querellante, y quienes los ubican como fueron firmes en señalar que esos productos, lo cierto es que esos productos no se recibieron, tal es así de que si no se hubiera ni siquiera denunciado. En relación a que las representantes legales de las personas morales ofendidas que ratificaron las facturas que fueron expedidas a su favor prefieren no conocer a los involucrados, señoría, estimamos que esa circunstancia en nada demerite el hecho, pues ellos únicamente brindaron un servicio de una factura. Aquí lo relevante es que quién es el que autorizaba y quién es el que pedía ese servicio. Francisco Arturo Acosta Lara, por medio de quien, de Julio Pérez Soto, y con participación con Ignacio Martínez Aguilar. Asimismo que ellos como empleados le daban las instrucciones precisamente a la señorita Olivia para que pudiera expedirse este servicio y por ende la factura y el cobro respectivo, que finalmente corresponden a gastos y operaciones que supuso el investigado en su participación con esa persona para obtener beneficios en su persona o en distintos a los que al final que le debía de haber hecho, por ver que son bienes que salieron, bienes de dinero que salieron de la persona moral sin que ésta hubiera recibido dichos servicios. El hecho de que estas personas refieran que no los conocen no significa que no esos servicios se hayan realmente recibido. No lo reconocen porque ellos únicamente prestaron el servicio, porque el enlace lo era la señorita Olivia, pero era por órdenes que recibía precisamente de Julio Pérez Soto y de Francisco Arturo Acosta Lara. En cuanto no recuerdo qué otra cosa mencionó de las pruebas, pero pues fundamentalmente esto diría, estimamos que sí existen señalamientos en contra de estas personas para poderlos vincular a proceso, y en su oportunidad es lo que pediría esta fiscalía. Asimismo, en este acto pues también solicitó que el asesor jurídico se le deduce la voz para que haga lo propio. ¿Es cuánto? Asesor jurídico. Sí, señoría. En primer término debe mencionarse que dentro de la carpeta de investigación sí obra la declaración del señor Cristian Israel Ortiz Oliva. De igual forma obran las fotografías que mencioné, de las cuales solicité se toman en cuenta para la autovinculación. En esa situación yo considero que la defensa debió haber mencionado desde el principio que no se encontraba totalmente impuesto a las circunstancias que integra la carpeta de investigación. Ese es un tema que realmente no estriba para efecto de desechar o excluir estos medios de prueba. Ese es el primer término. En segundo término, señoría, hace referencia o centra en los argumentos la defensa en cuanto a los representantes legales que reconocieron o no las facturas. Bueno, esta situación, señoría, en nada vence los datos de prueba que ha mencionado la Fiscalía y su servidor, porque únicamente los representantes legales no necesariamente tienen que ser un empleado el cual lleva operaciones directas en la empresa. Él únicamente a través de un mandato tiene ciertas facultades. Esta situación, además, porque todos los documentos que mencionamos, todas las facturas, señoría, son documentos digitales, de los que ahora se les llaman CFDI. Entonces, bien la defensa pudo haber documentado que si bien sí se habían dado o no se habían dado, pues él tenía la obligación de probar por qué no se habían dado o si se habían dado. Esto bien lo pudo haber comprobado a través del medio, que es el portal del Secretariado de Administración Tributaria, en el cual uno puede ingresar y evidenciar si efectivamente o no se dan la expedición de estos servicios. En nada estriba o en nada puede modificar el sentido de la resolución de la petición que estamos haciendo. En cuanto al tema central que hace la defensa respecto a la administración fraudulenta, pues bien, señoría, he de informarle que este tipo de delito de administración fraudulenta pues no requiere fehacientemente en estos momentos o en la actualidad, no requiere precisamente algún mandato, algún contrato que específicamente delegue unas facultades. Basta con que la gente haga designaciones sobre él de manera no escritas, pero con el actuar diario, como lo hacía el señor Francisco Arturo,
que él tenía a su disposición presupuesto, manejaba bienes de la empresa, autorizaba o no autorizaba compras, pues eso se debe de entender como una delegación parcial de facultades. Además que los tribunales, los supremos tribunales han mencionado que inclusive, su señoría, las señoras o las encargadas de brindar servicio en las casas, es decir, lo que se le denominan las señoras de servicio, inclusive ellas pueden cometer el delito de administración fraudulenta, porque cuando uno le da dinero para comprar mandado, ellos inclusive también tienen una delegación parcial de facultades, como lo es la compra de estos materiales. Entonces, en nada incide ese argumento de la defensa consistente en que no será el delito de administración fraudulenta. Es más que obvio hasta esta instancia que el señor Francisco sí tenía una delegación parcial de facultades. Con esta delegación de facultades, él determinó simular la compra de unos servicios o de unos objetos, simulaba prestar unos servicios al señor Ignacio y él pagarlos, así como adquirir algunos productos los cuales nunca fueron destinados a mi representado. Y eso se puede acreditar, como ya se enseñó, como ya se me ha visto, con las diversas facturas en las cuales se acreditan compras que no tienen sentido con el objeto de mi representado. Es así que en la misma denuncia el creyente menciona que tuvo unas entrevistas. No incide nada el hecho de que no existan dentro de la carpeta de investigación las entrevistas recabadas del señor. Solamente es un dicho de mi creyente que inclusive guarda eco con lo que exponen los subalternos del señor Julio Pérez y Francisco Acosta. Estos dos, que resulta el señor Santiago y el señor Oliva, de forma atinada dijeron que tenían dos jefes, Julio Pérez y Francisco Arturo, y que ellos le ordenaban que el proveedor lo fuera el señor Ignacio Martínez, aunque inclusive tuviera unos precios más altos, lo que da una sospecha de que tenían un contubernio con ellos. Entonces sí existe una probabilidad de que los señores lo han cometido. Existen las facturas expedidas por los diversos proveedores, existen las órdenes de compra, las cuales mi representada pagó el servicio, y sí existe por parte del creyente la incriminación directa. Bajo esa situación, nosotros consideramos que no deben de tomarse los argumentos expuestos por la defensa y se debe reiterar o peticionar la autovinculación al proceso. Es todo. ¿Algo más, Ministerio Público? Hacemos nuestros esos argumentos, señoría, es todo. Defensa. Gracias, señoría. Bueno, señoría, aquí la cuestión que alega la defensa, la cuestión central es recibieron o no estos productos en Whirlpool. Se hicieron las requisiciones, se hizo la orden de compra, se recibió la factura, la cual la reconoce, el expide, reconoce que se prestó ese servicio, no hay dato de prueba alguno, ¿sí?, de que hayan tenido algún contacto con el representado, porque a ellos se les pagó, a todos los proveedores que mencioné al inicio de alegatos, a todos se les pagó, por eso se duele la empresa, supuestamente si ese dinero ¿dónde fue a parar? Fue a parar más que a los proveedores. ¿Qué necesidad o cuál es la relación con los bien representados? No hay ninguna responsabilidad, señoría. Ahora bien, bien es cierto, este sistema penal exige constitucionalmente un dato de prueba mínimo para dictar una vinculación al proceso, porque eso no significa tampoco que las pruebas deban de ser vagas o contradictorias, señoría. Aquí, a juicio de esta defensa, salvo su mejor opinión, las pruebas son vagas. No hay ninguna prueba de que el representado haya así para todo algún hecho. La representante haya participado en un hecho delictivo, dice menciona la versión jurídica que era porque autorizaba las compras y ya por eso tenía ahí una delegación de facultades para disponer de bienes. Entonces, si mi representado autorizaba las compras, estas compras se pagaron a los proveedores. Por lo tanto, insisto en que no hay responsabilidad por parte del representado, señoría, y dice el asesor jurídico que por comprar un poco más caro, ya por eso, por
comprarle un poquito más caro al señor Ignacio, que es uno de los 6 proveedores. Ya con eso ellos les dio la sospecha de que tenían un concurrente. Señoría, en base a sospechas, no se basa este sistema penal. Este sistema penal se define porque su objetivo o los principios es el esclarecimiento de los hechos, señoría. Lo cual aquí, a base de sospechas y conjeturas o observaciones, pues la verdad violentaría los derechos de los representados no por impulsar el proceso en base a sospechas. Por lo tanto, señoría, insisto en una obra de no imposición en un proceso por órdenes representados. ¿Es cuánto? Bien. Luego entonces he escuchado las posturas de cada una de las partes. Se cierra el debate y voy a decretar un receso por 20 minutos. Enseguida procedo a resolver. Decreto el receso siendo las 12 horas con 43 minutos.